Estimados amigos cibernautas, estamos aquí en una cápsula más en busca de la excelencia, y como estamos buscando la excelencia, tenemos aquí a toda una autoridad en cuestiones impositivas, contables y financieras, muy reconocido aquí en Tapachula. Gonzalo Vázquez Natarén, bienvenido. Gracias, Polo, muy amable. Buenas tardes, gracias por la invitación. Moisés Sánchez, buenas tardes. Muchas gracias, Leopoldo, estamos a la orden y tenemos a un destacado profesionista en el medio de la política financiera, que comprende en un momento la política fiscal y la política monetaria. Gonzalo Vázquez Natarén, es muy importante lo que señalas acerca de búsqueda de la excelencia, porque en el pasado se hablaba de la excelencia de alguien que destaca por casualidad, pero hemos llegado a un grado de cambio, de trastocamiento, de modificaciones que está viviendo el mundo, en donde la excelencia ha alcanzado niveles muy especiales. En la historia de la humanidad tenemos gentes que lograron la excelencia y que son inmortales, como Sócrates, Aristóteles, Platón, Pitágoras, para mencionar nada más alguno de ellos. Entonces, este proyecto del que platicas, de busca de la excelencia, es encontrar a la persona que en su terreno es una autoridad moral, es una autoridad ética, es una autoridad en todos los sentidos y que ha trascendido en su medio. Y en esta ocasión tenemos en ese terreno de invitado a Gonzalo Vázquez Natarén. Creo que sí estamos iniciando con el pie derecho y de lujo, ¿no? En caballo de hacienda, como se dice coloquialmente, ¿no? Bueno, queríamos empezar esta plática comentando, ahorita en Sudamérica hay toda una serie de eventos muy tremendos y peculiares, sobre todo en Colombia, que históricamente todo el siglo pasado fue reconocida como la democracia más estable junto con Chile. Casi todo el siglo, desde los años 50 hasta finalizar el siglo XX, no tuvo problemas, igual que Chile, llevaron una relativa calma, ¿no? Chile sí en el 73, ¿no? Con Allende, pero Colombia no, fue una cosa completamente inédita en los golpes de estados que siempre han habido en América Latina, ¿no? Que fue una cosa común. Colombia no fue ese el caso, se distinguió por ello, con excepción del Bogotazo de los años 40 y a mediados de los 80 implementaron una reforma donde ellos pusieron el impuesto al valor agregado, que también generó cierta molestia social. La de ahora, de estos últimos días, llama la atención de todo el mundo porque creen que puede tener repercusiones a nivel nacional mucho más graves que esta de los años 40 y de los años 80. ¿Y cuál fue el detonante? Ya tenían problemas ahí por la extrema derecha, que ya estaba haciendo problemas ahí, aguas, el modelo neoliberal, ¿no? Que desde los años 80 precisamente estaba ya impuesto en Colombia, ¿no? Ya estaba empezando a hacer crisis de manera política, con la élite de ultraderecha. Pero ahorita justamente con la imposición de estas reformas fiscales que parece ser que ya las echaron atrás y el ministro de Economía ya también lo votaron, ¿no? En Colombia, porque ¿qué querían hacer en Colombia? Ellos tienen un IVA allá, una tasa del 19%, para que nos demos una idea, ¿no? Cómo estamos comparados con ellos. Y aparte de este IVA del 19% que lo querían elevar a la clase media, subirle un punto más, que fuera del 20%, le querían gravar con impuesto al valor agregado a productos como la electricidad, el agua potable y los alimentos. Eso fue lo que detonó toda la serie de protestas que ahorita tienen sumido en el caos al gobierno, porque tienen la tercera ola de la pandemia del COVID y tienen este problema ahorita que no saben cómo enfrentar las protestas sociales, y el ejército está dividido, entonces tienen un problema ahorita en Colombia tremendo. Y el detonante fue precisamente la reforma impositiva, los impuestos. Y aquí es donde le queremos preguntar a Gonzalo Vázquez Natarén, ¿por qué causa tanto escozor este tema de los impuestos? ¿Qué son los impuestos? Bueno, yo quería empezar con una frase que es muy peculiar en este sentido, de que si de algo debemos estar seguros es que nos vamos a morir y que vamos a pagar impuestos.
La verdad es que todo el mundo tenemos que pagar impuestos, en todo, en cualquier parte del mundo tendrían que pagar impuestos precisamente porque es parte como se sufragan los egresos de la federación. Es parte que como nosotros, como contribuyentes, como parte integrante de una sociedad en un país, tenemos que contribuir precisamente para que el gobierno, tanto federal, estatal como municipal, tienen que brindarnos los servicios necesarios para la convivencia de toda la ciudadanía. Para poder desarrollarnos como una sociedad, necesitamos pagar impuestos. Y esa es la esencia de la fundamentación del por qué estamos pagando impuestos, porque efectivamente lo necesitamos para que nos gobiernen, lo necesitamos para que nos den servicios, lo necesitamos para que nos den una serie de elementos que nos permitan subsistir como sociedad misma, ¿no? Muy bien, Gonzalo. Pues las comparaciones son odiosas, ¿no? Siempre causan molestia. Pero vemos otros países, como ahorita que explicamos Colombia, ¿no? Ellos igual ahí dicen, es que vamos a ampliar la base de contribuyentes, ¿no? Y a subir un punto el IVA. En México, con el resto de América Latina, ¿pagamos impuestos en demasía o son pocos impuestos? ¿Cómo estamos? Yo creo que estamos de manera proporcional en base a un rango general de lo que puede ser Latinoamérica. Yo creo que estamos a un nivel estándar de pagar impuestos. Pero tienes razón, por lo realmente la determinación de la cuantificación de cuánto debemos de pagar es un problema muy serio. ¿Por qué? Por la forma como tenemos distribuida la sociedad de nuestro país. O sea, tenemos mucha gente pobre, tenemos una gente de clase media y una gente de clase alta. Y queremos ver la posibilidad de que efectivamente los ricos paguen más que los pobres. Y ese es un gran problema porque las tasas impositivas son muy generalizadas. No podemos decir, tú porque tienes más dinero pues debes de pagar más impuestos, tú porque tienes menos debes de pagar menos. Y se hace un problema serio para la cuantificación. Aquí en nuestro país viene efectivamente para el próximo año, lo ha prometido el presidente de la República actual, una gran reforma fiscal, pero yo no sé si vayan a tocar, por ejemplo, en materia impositiva el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado hace prácticamente desde 20 años atrás en nuestro país han querido meter una reforma muy importante que es gravar alimentos y medicinas. Por ejemplo, ahorita hiciste mención de Colombia, que ellos tienen, se está implementando el pago del IVA en la electricidad. Nosotros ya lo pagamos. Se está implementando el IVA en el agua, cuando menos las empresas ya lo pagan. La de consumo habitacional no se paga, pero todos los demás pagamos IVA en el consumo del agua. Y entonces hay muchas cosas que ya estamos pagando nosotros y en otros países apenas se está implementando. ¿Cuál es la gran reforma que viene para nuestro país? Alimentos y medicinas en el impuesto al valor agregado. ¿Cómo le vamos a hacer para poder generar una contribución para alimentos y medicinas, para poder identificar quiénes deben de pagar y quiénes no deben de pagar? Esa es la gran incógnita y yo en lo personal tengo una expectativa de lo que puede ser efectivamente un tratamiento impositivo generalizado, porque hoy en día, por ejemplo, el jamón, tú no pagas impuesto al valor agregado por el jamón, todos no pagamos impuesto al valor agregado al jamón, pero tú crees que Carlos Slim no pueda pagar impuestos al jamón y él también tiene ese beneficio. Entonces sí se presenta un gran problema para poder identificar exactamente cómo establecer de manera generalizada tasas impositivas en algunos bienes que se podrían considerar de lujo para algunos tipos de contribuyentes. Entonces yo creo que esa va a ser el gran trabajo que deben de tener los legisladores para efectivamente proponer algún esquema que permita generalizar la tasa del impuesto en todos los bienes y poder resarcir a la clase menos favorecida, de poder resarcir de alguna manera ese pago que podrían hacer en esa contribución. O sea, es un gran tema y que efectivamente los legisladores tienen que tener mucha creatividad para poder implementarlo en nuestro país, si no se puede prever algún problema tipo Colombia.